la Mara Salvatrucha, la 18, organizaciones criminales que están en más de 27 países del mundo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha luchado contra ellas. Observe estas imágenes. Aquí ven al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la megacárcel y la política de seguridad que ha establecido ese país. Son miles, decenas de miles de pandilleros contra los que lucha El Salvador, y también Guatemala, Estados Unidos, México y una gran cantidad de países del mundo en donde tienen presencia. En este capítulo de Más Allá vamos a hablar de los tatuajes que tienen estos pandilleros y de sus extraños significados, solo aquí en Más Allá. Giulio Talamonti. Hernán Bueno. Edwin Olaya. No sé ustedes, pero en los últimos meses, en los últimos años, el tema de las maras y de lo que han de alguna manera significado para América Latina se ha vuelto muy popular, porque en El Salvador se ha construido una gran cárcel, una megacárcel, y entonces hay debates, sale el presidente Petro, el presidente Bukele, sale el presidente de Chile, sale también el presidente de México opinando sobre lo que está sucediendo en el mundo. Esas maras, esas pandillas no surgieron de la nada, surgieron de conflictos sociales y surgieron también en Estados Unidos. No sé si ustedes lo sabían. Hoy vamos a hablar de la historia de las maras, pero también de algunos aspectos que son bastante intrigantes, bastante extraños, porque siempre se nos viene a la cabeza la imagen de alguien completamente tatuado, con el cuerpo completamente lleno de dibujos, de símbolos extraños. Hoy estamos con criminólogos y con un invitado internacional muy importante para develar los significados de esos tatuajes, de esos extraños símbolos misteriosos, arcanos. ¿Qué significa la lagrimita que tienen aquí algunos pandilleros? ¿Qué significa el payaso? Un payaso que ellos se colocan. Y otros más, ¿cierto, Johanna? Por ejemplo, hay un caso que vamos a ver a continuación, que es el de un sujeto que se tatuó todo un asesinato que él hizo en la piel y que por eso lo capturaron. Lo veremos más adelante. Buenas noches, Esteban. Sí, es que es bastante interesante toda esta simbología alrededor de este grupo criminal. Como usted lo decía, cada uno de estos símbolos tiene un significado muy importante. Ellos allí que plasman su ideología, pero además crímenes como ese que vamos a ver más adelante y que vamos a analizar con nuestros invitados, porque trasciende mucho más allá del tema social y político esto que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, desde Guatemala nos acompaña nada más que Giulio Talamonti, que es periodista, ha estado muchos años allá en los canales de televisión, candidato presidencial incluso, y ha dirigido el sistema de seguridad de Guatemala. Muy buenas, Talamonti, ¿cómo está usted? Hola Esteban, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en el programa Más Allá en Colombia y para toda Latinoamérica. Así es, durante muchos años, fuera de haber dirigido el sistema penitenciario, tuve la oportunidad de trabajar directamente con las maras, particularmente con el barrio 18 aquí en Guatemala, en los temas de rehabilitación y de reinserción social, y estar precisamente de tú a tú tratando ese submundo de la esencia del crimen en Guatemala, las famosas pandillas denominadas maras, que por cierto, al final de cuentas, por definición, es simple y sencillamente la única tribu urbana centroamericana que existe, lastimosamente. Bueno, y también nos acompañan, Johanna, junto con nosotros, es filósofo, profesor universitario, asesor también en temas de educación de las Fuerzas de Seguridad Colombianas, victimólogo, el profesor Hernán Bueno. ¿Cómo está, profesor Bueno? Muy bien, Esteban, gracias. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de Más Allá, que siempre nos acompaña para tratar estos temas tan interesantes. Y uno de los criminólogos más conocidos en todo el país, que ya lo han visto muchas veces acá, el doctor Edwin Olaya.
Olaya. ¿Cómo está, doctor Olaya? Esteban, muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir en esta noche con ustedes y bueno, abordar un fenómeno que es bien interesante y tiene muchísimas aristas que realmente cuando uno lo piensa con detalle no están tan lejanas a lo que ocurre en nuestros territorios. Bueno, ¿qué son las maras? ¿De dónde surgieron? Observen esta nota y después volvemos aquí con nuestros invitados a Más Allá. Marcas en la piel, símbolos mágicos, tatuajes. A través de la historia, la humanidad ha intentado despertar poderes ocultos a través de símbolos y mensajes ocultistas. Pandilleros, mafiosos, asesinos y otros criminales utilizan tintes y figuras extrañas y misteriosas, como las usadas por los miembros de la Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18, que se hicieron populares durante la inauguración de la megacárcel construida por el presidente Bukele. Imágenes que se relacionan con casos increíbles como el de Anthony García, un miembro de la pandilla Rivera 13 que fue capturado en California en 2011. García fue detenido en un control de tráfico ante la sospecha de que conducía sin permiso, pero al dejar al descubierto su torso desveló un crimen mayor. Impresa en su pecho estaba la imagen detallada del asesinato de un miembro de una banda rival, John Juárez, de 23 años. El tatuaje contenía todos los detalles del crimen, las luces de Navidad correspondientes a las fechas del asesinato, el nombre de la calle, la licorería donde ocurrió el suceso e incluso la posición en la que cayó el cuerpo del joven tras recibir los impactos de bala. ¿Qué extraños secretos ocultan los tatuajes de las maras de El Salvador y Latinoamérica? ¿Qué significan los extraños símbolos que dibujan en su piel? Lo analizamos esta noche en Más Allá. Y para hacer un contexto quizás para los colombianos o personas de otros países en Latinoamérica o quienes nos ven en otro lugar del mundo, pues sí quisiera, Esteban, que iniciáramos con el señor Talamonti, que nos hablara un poco de estas pandillas, cómo se formaron, un pequeño resumen, doctor Talamonti, de las maras. ¿Cuál es el significado de esta pandilla? Claro que sí, Esteban, Joana, estimados profesores y amigos de Más Allá. A ver, las maras se iniciaron en la década de 1985 y fue por la siguiente situación. En Guatemala estábamos atravesando una guerra civil y en esa guerra civil lo que estaba sucediendo era que había precisamente una migración interna hasta la ciudad capital. Y aquí no teníamos la capacidad de recibir a tanta gente. Inició también una migración hacia Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasó para hacerlo bien claro y bien resumido? En Estados Unidos los afroamericanos eran históricamente las personas que de alguna manera eran maltratados y discriminados por los blancos. Y lo que sucedió es que cuando llegaron a estos barrios, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, barrios de negros, barrios pobres, nuestros latinoamericanos, salvadoreños, mexicanos y guatemaltecos empezaron a ser discriminados por los discriminados, es decir, por los negros. Y para poder efectivamente defenderse, las dos grandes pandillas que existían de negros en aquella época, nuestros hermanos latinoamericanos se organizaron y agruparon en maras. La primera de ellas fue la MS-13, la Mara Salvatrucha, llamada así por la Mara, las primeras 4 letras de la marabunta. La marabunta es una pequeña hormiga que vive en el Amazonas, que por donde pasa arrasa con todo, como lo hace la Mara. Salva por el origen de la mayoría de los integrantes de la Mara, salvadoreños. Y trucha, en la jerga coloquial de los salvadoreños, significa una persona que es astuta, que es hábil, que es ágil. Y luego posteriormente, al poco tiempo y a 5 calles, precisamente de esa calle número 13 de uno de los suburbios de la ciudad de Los Ángeles,
nace el barrio 18, integrado particularmente por guatemaltecos. ¿Por qué barrio? Porque la ciudad de Guatemala está integrada por barrios, como el barrio de la Candelaria, el barrio del Gallito, etcétera, etcétera. 18 porque en aquel momento, en la década de los 80, la 18 calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala era la más emblemática en el tema del comercio. 18 porque representa el 666, con ese significado también oscuro del satanismo y la vinculación con los ritos satánicos. Y es ahí donde nace precisamente esas dos maras que después con las deportaciones se trasladan a Guatemala, se trasladan a El Salvador, a México bajo la forma de los cholos y a todos los países donde hoy por hoy, incluyendo en Europa, están funcionando. Y bueno, es interesantísimo esto porque es una organización criminal que surge en Estados Unidos y que después vuelve la gente, los inmigrantes van a Estados Unidos y después vuelven deportados y forman estructuras criminales que están en Europa, incluso en África se han encontrado este tipo de organizaciones. Doctor Olaya, y hablábamos también de algo que tiene que ver con la identificación de estas personas en la nota, que es el uso de los tatuajes. Usted como criminólogo, ¿cómo ve esto? Que estas personas plasmen en su piel esa, de alguna manera, identidad, si podemos decirlo así. De hecho, es una conducta bastante primitiva, ¿sí? Y tú como profesor de estas áreas lo sabes mejor que cualquiera de nosotros acá. Es una conducta muy primitiva en la medida en que nos permite identificar nuestra identidad como individuos y además la identidad dentro de un grupo. Y en consecuencia, fíjate que es tan transversal al comportamiento humano y a la especie humana que utilizar el cuerpo como lienzo autobiográfico, a propósito del caso que estábamos viendo hace un momento, no solo representando a dónde pertenezco, sino lo que soy y lo que he hecho, no es exclusivo de las maras. Si nos vamos a las cárceles de Rusia, también hay códigos de tatuajes en donde cuentan a través de diferentes simbología a cuántos mataron, a qué organizaciones pertenecieron, a través de, no sé, la cúpula de una iglesia, el número de cruces e incluso su afiliación religiosa utilizando figuras religiosas, símbolos religiosos. En consecuencia, creo que es un ejercicio muy atávico de encontrar identidad y de pertenecer a algo, que eso es lo que en el fondo, y creo que nuestro experto internacional lo debe conocer mejor que nosotros, es quiénes empezaron a integrar estos grupos. Jóvenes, muy jóvenes, máximo 21 años, ¿para qué? Para ser parte de algo, para construirse, para ser alguien, para vengar incluso la injusticia y demás, y que todo esto terminó, ya hoy en día lo vemos, en un resultado fatídico, y es que ya se integraron al crimen organizado, como tú lo dices. Empezó como una pandilla, pero hoy en día, por definición, ya son parte del crimen organizado, a tal punto de que ya no se quedaron con el tráfico de estupefacientes, sino con la trata de personas, con el tráfico de migrantes, etcétera. Pero esos símbolos, esos tatuajes, no son algo más que un decir, yo soy de acá. Y aquí quiero preguntarle al doctor Hernán Bueno, usted sabe muchísimo de símbolos, lo sé, que usted conoce muchísimo de significado de símbolos ocultistas y ocultos. Y es muy interesante lo que dicen acá, porque el mismo nombre de Mara es la marabunda, ese montón de hormigas que van devastando y destruyendo todo, hormigas pequeñitas que son capaces de tumbar bosques, árboles gigantes milenarios, es una representación simbólica. Salva por Salvador, trucha porque es muy trucha, ¿no? Muy hábil, pero también, doctor, hay una cosa que aquí a mí me llama muchísimo la atención que nos decía, y son que en los tatuajes hay símbolos también ocultistas. Nos hablaban, por ejemplo, de que tenía que ver con el satanismo desde ese punto de vista, o estrellas o demás. Eso es también como algo medio mágico, ¿no? Como un poco mágico. Es la representación de la creencia, como lo estaba planteando hace un momento Edwin, de la creencia religiosa, de ciertas tendencias ideológicas, incluso a nivel de esoterismo, que están vinculadas directamente con esos tatuajes. Y es curioso cómo, aunque estamos hablando de una comunidad claramente marginalizada durante toda su vida y que encuentran precisamente en estos espacios de las pandillas una hermandad, una especie de familia, de logia, representan esos tatuajes, esa identidad con esa familia. Y
además de esos elementos un tanto asociados con tendencias mágicas, es de reconocer ese propósito semiológico un poco detrás de el mismo nombre, como lo acabas de citar, Esteban, y los modos como han venido representando aspectos no solo tan literales y tan detallados como el caso de tatuarse la muerte y el paso a paso del homicidio como tal, sino símbolos como las lágrimas que sitúan el número de muertes o el número de asesinatos que han cometido, o el del payaso, que traduce directamente la muerte o el asesinato mejor de un policía en otros contextos. Cada representación es muy directa en ese sentido y hay una simbología muy del contexto propio de las manos. En este programa, antes de que va Joana a decir algo en pocos segundos, en este programa vamos a explicarles a todos ustedes esos símbolos, gracias a que está el señor Talamonti y están aquí nuestros expertos. Vamos a hablar de qué significan las lágrimas, porque normalmente la gente piensa, las lágrimas es que mató a alguien. No, es algo aún más profundo, no es cualquier persona la que han asesinado, y vamos a decirles qué significa algunos símbolos. Talamonti nos va a contar en pocos segundos qué significa eso de la vida loca. Pero antes, Joana quería preguntar algo. Quería preguntarle a Edwin, como psicólogo, cómo analiza el tema de que ellos se tatúen sus asesinatos y la descripción como tal. Ya ustedes hablaban del tema de la hermandad, pero no sé si quizás esto también tenga que ver un poco con el tema de poder, de generar temor a sus contrincantes. Total, mira que, y me acordaste de otro grupo social que también utiliza mucho los tatuajes. En las maras, el tatuaje es un anuncio al mundo. No solo de a qué pertenezco, sino también lo que he hecho, y en consecuencia eso representa una forma simbólica de poder, de amenaza. De hecho, en Nicaragua, Salvador, Honduras e incluso algunos sectores de Los Ángeles, de California, hay mucha restricción al ver personas tatuadas. ¿Por qué? Porque ya hicieron la asociación en cuanto a que está tatuado, eso es de una pandilla. Entonces es un mensaje vox populi de quién yo soy y lo que puedo hacer. Contrario a lo que pasa, por ejemplo, con la mafia yakuza. Que se esconden los tatuajes. Ellos no son, precisamente porque tienen una concepción diferente del tatuaje y de lo que implica para ellos, y por eso no tiene que estar expuesto. Bueno, vamos a volver después de comerciales con Talamonti, con nuestros invitados, para ver cuáles son los significados, qué significan las lágrimas, qué significan los payasos, qué significan los símbolos, también rituales, también cosas muy extrañas, incluso muchos dicen hasta ocultistas y paranormales, con significados mágicos. Por ahora los dejamos con este libro que está aquí. Ya volvemos después de comerciales, que se llama Lo que sueñan los androides, la historia nada más y nada menos que de los smartphones. Se lo regalo aquí al doctor Hernán Bueno. Y este otro, Sanar el Mundo, también nos lo envía John de Penguin Random House. Un saludo, Johncito querido. También se lo regalo al doctor Hernán Bueno. Ahora le regalamos otro al doctor Olaya. Ya volvemos después de comerciales. Esto es Más Allá. Ya volvemos. Regresamos aquí a Más Allá esta noche, en la que hablamos de la historia de las maras salvatruchas, y que además queremos darle como una especie de explicación a todos esos tatuajes que estos personajes se hacen en su cuerpo. Pero antes de iniciar con cada uno de ellos, vamos a ver el siguiente informe. Multinacionales del crimen, pandillas, extorsiones y asesinatos. Las maras salvadoreñas surgieron en la década de 1980 en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando un grupo de jóvenes inmigrantes salvadoreños formaron estructuras criminales. La Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18 desataron la violencia en California y fueron perseguidas por la policía y el FBI. Tras intensificar la lucha contra las pandillas, muchos miembros fueron deportados a El Salvador, donde las maras extendieron su influencia a Honduras, Guatemala y México, transformándose en una de las principales amenazas para la seguridad de Centroamérica.
Estas organizaciones poseen una estructura jerárquica con líderes conocidos como palabreros que controlan las actividades del grupo. Los tatuajes desempeñan un papel importante representando lealtad al grupo y la posición dentro de la pandilla. Entre sus diseños es común que se mencionen las iniciales BL, que hacen alusión a la vida loca. La vida loca representa la vida al interior de la pandilla. El amor y la violencia se confunden y los sueños se desvanecen. Es un laberinto de lealtad y traición, donde el destino está marcado por la muerte y la cárcel, la conciencia de un camino sin retorno. ¿Qué significan los tatuajes de las maras? En Más Allá, abrimos las puertas del misterio. Bueno, y le quería preguntar aquí a nuestro invitado desde Guatemala, Talamonte. Hay un tatuaje muy famoso que son las lágrimas que están acá. Mucha gente piensa que son los asesinatos de las personas, pero no es así. Son asesinatos especiales, ¿verdad? ¿Qué significan esas lágrimas que están en los rostros de algunos mareros? Claro que sí. Si tuvieran que tatuarse una lágrima por cada persona que matan dentro del mundo de las maras, quizás el rostro no les alcanzaría. Pero si hay una cuestión bien importante, se tatúan una lágrima debajo generalmente del ojo izquierdo, que está rellena, porque la lágrima está rellena de tinta, en este caso negra, cuando matan a una persona muy cercana. Y me estoy refiriendo cuando matan, por ejemplo, a la mamá, cuando matan al papá que los maltrató, cuando matan a un hermano. Y esto lo explico por qué. Dentro de la estructura de la mara hay una cuestión en la cual ellos, para dar a entender la lealtad que le tienen a esta estructura criminal, hacen pruebas de fidelidad. Y esas pruebas de fidelidad son muchas veces: mira, ¿tú por qué te uniste a la mara? Bueno, porque mi padrastro me pegaba, maltrataba a mi mamá, entonces ve, toma la pistola y lo matas. Y si no lo matas, te matamos a ti. Entonces, cuando se mata a esa persona cercana, se tatúa esa lágrima rellena de tinta. Sí, y es lo que le quería preguntar a Edwin Olaya. Edwin, aquí hay una cosa muy interesante que nos dice Talamonte, y es: muchas personas piensan que cada lágrima es un muerto, pero no, porque como dice nuestro invitado, tendrían la cara llena de lágrimas, porque muchos son asesinos múltiples. Esa lágrima significa que mató al hermano, al hijo, a la mamá, a la esposa, y que son pruebas que les ponen. O sea, usted quiere ser parte de la mara, mate a su hijo, mate a su esposa. ¿No es algo perversamente cruel matar a alguien cercano? ¿Una prueba máxima, tal vez? Sí. Sí, tan sencillo como sí. Pero creo que, e incluso Hernán, apóyame aquí con esto, ya que obviamente tú has estudiado también muchos grupos cuya prueba de transición, ¿sí?, cuya prueba de pertenencia, incluso nuestros sicarios, bueno, eso de nuestros sonó muy raro, o sea, los ¿se entendió? Los sicarios colombianos, sí, también tienen esas pruebas de fuego, y eso implica que entonces, al hablar de este contexto de los mareros, pues, Hernán, ¿sí o no?, prima más el grupo Sí. que los lazos sanguíneos. Pero sería como una prueba de iniciación, tal vez. Se trata precisamente de rituales de iniciación. Y por eso se pone la lágrima al lado izquierdo. Y es al lado izquierdo y tiene las características que ya Julio nos comentaba. Y atiende directamente a una cuestión de absoluta lealtad al grupo, de que la familia y el lazo consanguíneo está en segundo, en tercer, en último plano, frente al lazo que crean con la nueva familia que sería la mara. Y es un aviso a gritos, ¿no? Es decir, cualquiera lo va a ver y cualquiera se va a dar cuenta que este tipo le quitó la vida a alguien de su familia por lealtad a la mara. Señor Julio Talamonte, hay otra cosa que quiero que nos explique. ¿Qué es eso de la vida loca y cómo se lo dibujan? ¿Qué significa esas iniciales? ¿Dónde se las colocan? ¿Qué significa la vida loca? Muchísimas gracias. Lo primero que quiero hacer es felicitarlos porque tienen una extraordinaria información y conocimiento de este submundo del fenómeno transnacional criminal de las maras. La vida loca, no vamos a hablar hoy de la de Ricky Martin en cuanto a la canción famosa. Hoy vamos a hablar del tatuaje más insignificante como tatuaje, pero más importante en la vida de un marero. Este tatuaje se lo ponen acá, cerca de donde están los nudillos de los dedos en las manos. Son 3 puntos.
y significan los 3 destinos del marero. Ellos saben que tienen una vida muy corta. De hecho, se estima que el promedio de vida del marero no supera los 22 años. ¿Qué significan los 3 puntos de la vida loca? Cárcel, hospital o cementerio. Y aquí hay que decir una cuestión muy importante, es decir, hoy por hoy, hasta en esta forma de comunicar de las maras, que son los tatuajes, ha habido una mutación como en todo fenómeno criminal. Es decir, nosotros ahora vemos tatuados básicamente a los grandes homies, que son los grandes líderes de las maras, y para ascender y ser un homie te tienen que tener miedo los grandes criminales, que son ellos mismos. Es decir, tienes que matar, matar y matar hasta lograr ser el jefe de una clica, como se le llama a la pequeña agrupación de la mara. En el estricto sentido de que hoy por hoy los jóvenes que andan tatuados son básicamente los que están presos. En la calle, al menos aquí en lo que es Guatemala y El Salvador, es bastante difícil hoy por hoy identificar a un marero, porque ya no suelen tatuarse hasta que están condenados a muchísimos años de prisión, y eso dificulta precisamente el hecho de poder ubicarlos. Han ido mutando hasta esa forma de comunicar a través del tatuaje. Sí, es algo que vamos a ver más adelante, precisamente, como decía Talamonte, con esa transformación que han tenido estas pandillas. Hay otro símbolo bastante característico y es la telaraña. Telarañas que se hacen en los hombros, incluso en las rodillas. Edwin, ¿eso qué es lo que representa? Bueno, hace parte de ese conjunto de símbolos, porque fijémonos que ya van muchos elementos y creo que acá es importante hacer un alto para señalar algo. Los tatuajes no son arbitrarios, no son como en nuestra sociedad un poco pop y frívola, que dicen, ok, salió tal película, tal canción, me encantó, entonces me voy a tatuar porque me identifico muchísimo. No, me hago el símbolo de Puma, de Nike. Hay gente que se hace marcas. ¿Usted cuál tiene? No, yo no tengo tatuajes. Pero no tiene tatuajes, me parece muy mal. Pero antes de que siga el doctor Laya, perdón interrumpirlo, quería volver un momentico. Ahorita le preguntaba otra vez por la telaraña y mostramos una fotografía de la telaraña, pero antes de eso, doctor, bueno, qué pena. Quiero preguntarle lo siguiente. Cuando se habla de la vida loca, nos ha dicho Talamonte, son tres destinos, los 3 destinos del marero. Eso me recuerda que ese número es un número muy importante, cabalístico y como número de destino. Se habla incluso en muchas religiones de la Trinidad, de los 3 mundos, del cielo, la tierra y el infierno. Se habla de los 3 planos espirituales, de la tierra, del plano espiritual profundo y del plano etéreo, en los alquimistas también, y esto es increíble porque llega hasta el mundo de las maras, ¿no? Y son 3 palabras, L, B y L, que es, de alguna manera, nos dijo Talamonte, el más importante de los mensajes y el más escondido, y a veces son solo 3 punticos acá. Y está efectivamente en muchas sociedades, en una en particular traduce nacimiento, crecimiento y muerte, y se dan ciertos pasos y ciertas tipologías para representar precisamente esos 3 puntos. Incluso al lado de la firma de quienes pertenecen a esas sociedades se ponen los 3 puntos también para reconocimiento público de que pertenecen a ese grupo en particular o a esa sociedad. O se usan como triángulo, ¿no? Se utiliza el triángulo, está asociado precisamente con la escuadra y el compás. Sí, bien, quiero que vean esta foto, creo que ya la tenemos acá, de una telaraña, ya casi, aquí está. Esta es la foto que decía Joana. Talamonte, por favor, cuéntenos qué significa esto que estamos viendo. Claro que sí. Fuera de que puede tener varios significados para cada uno de los mareros, como lo decía, por ejemplo, el abuelo, a quien tuve oportunidad de conocer personalmente cuando fui director general del sistema penitenciario en Guatemala. La telaraña es básicamente un símbolo muy importante, originario de aquellos pandilleros que conformaron una nueva clica. Quiero explicar qué es una clica. La mara no puede andar toda junta en todo momento porque está diseminada por todos los departamentos de Guatemala y de El Salvador, por ejemplo. Pero entonces los pequeños grupos criminales de 15, de 20 pandilleros se autodenominan clicas. Cuando un grupo forma una nueva clica, por ejemplo, los Crazy Vatos Locos, como son los nombres que se suelen ellos poner, entonces pues de alguna manera vienen y se tatúan esa telaraña para indicar
que son líderes fundadores de un nuevo grupo criminal, de una nueva agencia criminal, llamémosle así, tanto del barrio 18 como de la MS-13 Salvatrucha. Y hay otro bien interesante que es el alambre de púas. ¿Ese qué significado tiene, Talamonti? Claro que sí, hay muchas situaciones acá. A ver, dentro de los tatuajes más utilizados por los mareros, ustedes ya mencionaron muchos, los payasos, los 3 puntos, las lágrimas, el tema del bendito, que ya vamos a hablar de él, pero los alambres de púas significan varias cosas, como por ejemplo el hecho de que el pandillero ya estuvo preso, también para significar que el pandillero ya estuvo preso y que tiene un estatus superior, por ejemplo, que antes de ser marero, como le llamamos en Centroamérica, fue pandillero porque su origen viene de Estados Unidos, donde conformó a las clicas originales del barrio 18 o de la MS-13, se colocan un reloj donde está una fecha y una hora, la fecha y la hora en la cual salió de la cárcel. Igual es esa situación del alambre de púas, que significa que pudo haber estado ya preso acá en Centroamérica o que simple y sencillamente está atrapado en este círculo vicioso que es el tema de la mara. Yo por ahí vi que ustedes pasaron dentro de las distintas imágenes de unas manos que están rezando. Esas manos que están rezando las suelen hacer los pandilleros del barrio 18, sobre todo. Ese tatuaje se llama el bendito. Es una forma, a veces tiene hasta un rosario, es una forma de pedirle perdón, imagínense ustedes, a su mamá biológica, de decirle, mira, mamá, discúlpame, yo soy marero, voy a morir joven, soy un sicario, pero de esta forma te manifiesto que me arrepiento, porque saben ustedes una cosa, cuando uno habla ya cara a cara con el marero, con el pandillero, ellos realmente la mayoría, yo me atrevería a decir un 80-85% quisieran salir de la mara, lo único que saben que no pueden, porque no hay forma, literalmente no hay forma de salir de una pandilla, y quien ha tratado de hacerlo generalmente pues encuentra la muerte en las calles, ya sea por las clicas contrarias o por sus propios compañeros de mara que lo consideran un traidor. Pues bueno, en este programa hemos desarrollado junto a nuestros invitados expertos el día de hoy todo el tema del significado que tienen estos tatuajes de las maras, y es muy importante para nosotros también conocer, si a ustedes les gusta este tipo de temas, qué opinión tienen acerca del que estamos debatiendo hoy, y para eso pues ingresen a Twitter con nuestro numeral Maras Más Allá. Por ahora vamos a comerciales recomendándoles esta novela, La paciente silenciosa, del editorial Penguin Random House. Ya saben, La paciente silenciosa la consiguen en cualquier librería del país. Nosotros ya regresamos aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de esos extraños significados de los mareros, de los hijos de la marabunda, de la gran cantidad de hormigas que devastan todo a su paso, de ahí sale la palabra mara, y de esos símbolos tan raros que tienen en su piel, dibujados como si fueran lienzos, como si tuvieran metido dentro de su cuerpo aquellos objetos o aquellos significados que solo conocen sus compañeros, sus colegas, sus hermanos. Para ellos. Observen esta fotografía. Lo que están viendo ahí es a un marero, y yo le quiero preguntar a Talamonti, ahí podemos ver un payaso, ahí sí se ven, si lo ven, fíjense ustedes que están ya en televisión o en YouTube, y ahí se ve la imagen de un payaso en la parte de abajo. Talamonti, ¿qué significa ese payaso? Claro que sí. En primer lugar, aquí estamos viendo un pandillero del barrio 18, ahí podemos ver claramente la X y el 8. El payaso, fíjense ustedes que es algo bien interesante, porque cuando el payaso está solitario, como lo decía uno de los profesores, y es que a veces está aquellos payasos con la cara de reír y de llorar, que significan básicamente lo que pasa en la vida del marero. Pocas veces hay momentos de alegría en esa vida de pandillero y muchas veces tantas situaciones para poder llorar. Y ahí hay otra imagen al lado que es como una mujer. No sé si alcanza a ver, si podemos quitar esto. Esta mujer de este pandillero, ¿qué significa y cómo se llama esa imagen de esa mujer?
significa dos cosas, o una de las mujeres que en su momento ha sido su pareja o su pareja actual, porque podemos ver que muchas veces los pandilleros tienen muchos rostros de mujeres, no tienen unas relaciones bastante estables, no tienen un concepto de familia como tal, entonces esos tatuajes de mujeres han significado las innumerables en muchas ocasiones, sobre todo para los grandes homies que son los grandes líderes de las maras, a parejas sentimentales que en su momento han tenido. Y antes de hablar con Joana y aquí con nuestros invitados desde Colombia, quería preguntarle un último significado de esa imagen, si la podemos colocar otra vez. Yo me puse hasta gafas para verla bien. Ahí al lado hay una calavera, que muchas veces aquí en Colombia los conocemos por la cultura de México y de Centroamérica como las calaveras del Día de los Muertos, incluso de la Catrina. Esas calaveras, esos cráneos, ¿qué significan? A ver, esta es la parte, digamos, más oscura para todos los amigos de este programa Más Allá. Las maras están decididamente relacionadas a un sincretismo que yo no sé si llamarlo religioso o un sincretismo entre comillas cultural. A ver, la MS-13, la más grande de las maras, la Mara Salvatrucha, tiene una relación muy directa sobre todo con la Santa Muerte, ¿ya? Y con la Santa Muerte en cuanto al tema del esoterismo y de lo oscuro, en rituales incluso satánicos, porque en lo que es, por ejemplo, el hecho de la MS-13 tiene muchas cuestiones de ser necrófagos, es decir, vienen y consumen carne humana, son directamente una cuestión de vivos y de muertos. Los mareros no tenían un relacionamiento directo con los narcotraficantes. Hoy por hoy los mareros y los narcos trabajan en conjunto para el tema de la trata de personas, para el tema de la venta de drogas, para el tema de utilizar el narcotráfico a los sicarios de las maras aquí en Centroamérica a efecto de tener un ejército barato y muy efectivo y eficaz. Me causa muchísima curiosidad eso que nos acaba de contar respecto a que comen carne humana. Parece que hicieran rituales, Hernán, que muchos los conocemos en otras culturas, pero específicamente en cuanto al tema satánico, ¿qué otros tipos de rituales se conocen de estas maras? La MS-13 sorprendió al barrio 18 y agarraron a 3 de los pandilleros del barrio 18 que habían matado y literalmente ante la mirada de la prensa guatemalteca y de la Policía Nacional Civil que no pudo hacer nada, literalmente en ollas los cocinaron para comérselos. Es de los rituales que ellos hacen porque creen y consideran que al comer esta carne, que al beber esta sangre, ellos adquieren poderes que les son suministrados directamente por el demonio. Claro, y es interesante eso, Hernán, porque como decía yo anteriormente, son rituales que no solo se ven en este tipo de pandillas, sino que también en muchas otras culturas alrededor del mundo. Es como si alimentarse de la carne de otras personas le diera un superpoder a estos pandilleros. Y obedece precisamente a tradiciones muy antiguas en el tiempo, a cuestiones ya tribales, en donde precisamente el bando victorioso comía literalmente al enemigo para, como lo decía nuestro invitado internacional, comer un poco su poder, además de eliminar absolutamente al enemigo, de desaparecerlo, era la posibilidad de quedarme con la fuerza, la energía vital de esa persona. Ese era el gesto de comer la carne humana de las personas. Que es curioso cómo estas tradiciones tan antiguas asociadas con conocimientos antropológicos muy formales y muy inquietantes, pues sean nuevamente reciclados por criminales que a veces pueden llegar a ser incluso analfabetos, pero con estos conocimientos esotéricos muy valiosos y puestos en una escena completamente diferente, pero con esa misma intención. Pero miren, claro, es bien interesante eso, como que se repiten a pesar del tiempo este tipo de rituales y cosas que estamos viendo hoy. Pero como lo dijimos también al inicio, estas maras han tenido una especie de transformación, han cambiado también su manera de actuar debido a la política social que se viene desarrollando
desarrollando en estos países, pero también su aspecto ha cambiado. Veamos este informe y ya entramos a analizar con nuestros invitados. Aunque forma parte de su identidad, los pandilleros han dejado de tatuarse. Los nuevos líderes de las pandillas visten ropa de marca, se infiltran en clubes sociales e intentan alejarse de los lugares donde actúan sus esbirros. Debido a la persecución de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y el FBI, solo los miembros de la pandilla que se encuentran en prisión continúan llevando tatuajes, ya que saben que estarán bajo custodia de por vida. Este cambio en la estética ha llamado la atención de diversas organizaciones y autoridades encargadas de combatir las pandillas, pues dificulta la identificación de los miembros de las maras y complica los esfuerzos para rastrear y monitorear sus actividades. Una estrategia similar a la utilizada por los miembros de la Yakuza, la temible mafia japonesa. Una estructura criminal que mantiene vivas muchas de las leyes de los antiguos samuráis y arcanos significados espirituales que emergen de los diseños que plasman en su piel. Diseños como el pez koi, que se asocia a la fuerza y valentía, el tigre, que se usa para alejar los malos espíritus y la mala suerte y para simbolizar la venganza. Y las llamadas máscaras del no, que representan espíritus que consumen las almas demoníacas de sus usuarios. ¿Son los tatuajes criminales una forma de identidad y pertenencia o hay algo más? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Los tatuajes, esos tatuajes que están en muchas culturas, vieron a los yakuza japoneses y que también tienen símbolos. Si nosotros tenemos en Centroamérica los payasos, la vida loca, las lágrimas, lo que hemos visto en las telarañas, los yakuza tienen al pez koi, tienen al tigre, que también tienen significados espirituales. Fuera de cámaras, mientras se pasaba la nota, aquí hablábamos y decíamos, es muy extraño, doctor Olaya y doctor Hernán Bueno, cómo estas personas, que es prácticamente una organización criminal, digamos, popular, tienen esos elementos místicos que están en todas las culturas y que son bastante profundos. ¿Cómo los manifiestan a pesar de que son personas que tienen muy baja escolaridad, que están de alguna manera en el crimen de la calle, en la extorsión, pero que en su cuerpo tienen símbolos antiquísimos, los 3 puntos que los encontramos en la cristiandad, en el pueblo judío? ¿Cómo llegan esos símbolos a emerger? ¿Cómo esos símbolos místicos y mágicos y ocultistas históricos aparecen en estos personajes? No es mi línea, pero voy a apelar a un concepto. Y Hernán, otra vez, haz lo tuyo. No, y tiene que ver con esa conciencia colectiva, ¿sí? Con esa tradición inconsciente de prácticas. Nuestros antiguos antepasados, los antiquísimos, también creían que había algo más allá, más acá y más abajo y más arriba, e igual eso lo representaban en su entorno, no solo en las piedras, sino también en su cuerpo, y es absolutamente normal que mantengamos eso en este tipo, sobre todo de contextos en el que se está expuesto a la muerte, y muy en el fondo yo me atrevería a decir que está el miedo a qué va a pasar más allá. De lo contrario, no se explicaría por qué apelar a una figura religiosa pidiendo perdón a los familiares, por ejemplo. Incluso protección, como pasaba acá con los sicarios colombianos, de bendecir su munición o de orarle a determinada virgen. Creo que pese a lo elaborado o básico de la conducta criminal, siempre se va a estar buscando algo que nos cuide. Y si toca apelar a lo bueno, a lo malo, a lo altísimo o a lo bajísimo, siempre se va a reflejar de alguna manera. Hernán, usted que sabe muchísimo de esto y estábamos hablando de eso, el marero tiene en su cuerpo símbolos místicos antiquísimos. En El Salvador, en Guatemala, en Los Ángeles. Usted que vio estas imágenes y que Talamonti nos ha explicado, ¿qué interpretación le da desde su punto de vista simbólico y de análisis? Yo creo que aquí se da una tradición de arquetipos. Es decir, ya esto está tan cimentado en el inconsciente colectivo
que de manera natural fluye, y fluye precisamente en atención a que es una cuestión tan natural en el ser humano exteriorizar lo etéreo, lo invisible, a través de símbolos que nos han acompañado desde el comienzo mismo de la humanidad y que pues son fáciles de representar desde lo más natural de la conciencia colectiva y humana, sin necesidad de academizar un poco y de querer darle un significado teórico y muy práctico y muy racional. Es todo lo contrario, es una cuestión tan natural que brota, bulle, se manifiesta de esa manera. Bueno, nos vamos a comerciales. Les recomiendo este libro, que este es Los monstruos en Colombia sí existen, que tienen muchos casos de asesinos en serie colombianos, prólogo del maestro Edwin Olaya. Lo consiguen en cualquier librería del país, la historia de terribles asesinos en serie como Garavito y demás. Ya volvemos después de comerciales con lo mejor, porque esto es Más Allá. Regresamos aquí a Más Allá en esta noche en la que hablamos de las maras salvatruchas y con un invitado que tenemos desde Guatemala que nos ha ayudado a analizar bastante todo este significado de los tatuajes. Algunos han escrito por ahí en Twitter con el numeral Maras Más Allá, que no se le escucha muy bien, pero hay que entender que estamos a distancia y que la tecnología a veces nos falla un poco, pero tenemos de nuevo por aquí al señor Talamonti y queremos preguntarle precisamente por esa transformación. Ya usted nos daba algunos pincelazos sobre cómo han cambiado su aspecto de alguna manera estos pandilleros, pero ¿cuál ha sido también esta transformación? ¿Tiene que ver con el proceso social que se está llevando a cabo en Guatemala? Sí, definitivamente que sí. Hoy las maras son precisamente el principal fenómeno criminal en Guatemala. Hoy las maras nos tienen de rodillas, estamos literalmente de rodillas ante ellos, porque a través sobre todo de un fenómeno que es la extorsión, el delito más cometido en nuestro país, se pierden muchísimas vidas, ya que los mareros exigen, por ejemplo, a las tiendas, exigen a los autobuses que les paguen cierta cantidad de dinero diario o semanal, y de lo contrario, de no cumplirse, pues lo que hacen es matar a los pilotos de autobuses, matar a los dependientes de las tiendas. El cambio también que se ha dado en las maras no es solo una cuestión que están infiltrados en todas partes. Lamentablemente aquí en Guatemala se han encontrado ya integrantes de maras que se han infiltrado en la Policía Nacional Civil, que se han infiltrado en el Ejército de Guatemala, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. He visto entrar a la cárcel a pandilleros vestidos de saco y corbata porque están infiltrados en los bancos o en las empresas de nuestro país. Pero también las maras han tenido otro cambio, y ese cambio obedece a lo siguiente, obedece al hecho de que hoy por hoy las maras también han mutado su forma de ya no trabajar como crimen organizado transnacional solos. Las maras hoy por hoy, por ejemplo, en el sur de México con los cholos, están muy fuertemente ligados con los coyotes, aquellos que son los tratantes de personas. Las maras hoy por hoy en Guatemala están muy vinculadas con los cárteles del narco mexicano también. Es decir, al día de hoy las maras cada vez son más peligrosas, más fuertes y más sanguinarias. De hecho, también hay países, como en este caso puedo decir Argentina, por ejemplo, España, por ejemplo, Italia, donde ya tenemos pequeñas clicas de lo que es la MS-13, que se están dedicando ahora a negocios. Es su forma de lavar el dinero mal habido de este quehacer criminal. Y lo hacen a través de ventas de vehículos, lo hacen a través de poner algún negocio que bajo la fachada de la legalidad misma del negocio, simple y sencillamente sirve para financiar toda la actividad criminal en los países, particularmente de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, donde ellos son los peores asesinos sanguinarios que al día de hoy nos tienen, como repito, de rodillas ante ellos.
Y es que definitivamente hoy hemos hablado de todo ese significado oculto que tienen estos tatuajes de los maras, pero en otros espacios, en otros países, también se tatúan estos símbolos para representarlo de diferente manera. Vean esta nota. En Tailandia se considera que grabar dibujos y diseños sobre la piel desata poderes sobrenaturales. Estos tatuajes son llamados Sak Yant y están compuestos por abreviaturas de ensalmos religiosos e incluyen imágenes de animales como serpientes, tigres y elefantes. Históricamente, monjes tatuadores budistas imprimían estos tatuajes en guerreros para otorgarles habilidades mágicas y protección en la batalla. Actualmente, los tatuajes tailandeses siguen siendo populares y se realizan de manera tradicional, utilizando cañas de bambú afiladas o varas de metal. Un arte que mezcla el misticismo y la magia en medio de complejas ceremonias. Uno de los diseños más conocidos es el tatuaje de las 5 líneas. Durante su fabricación se recita 108 veces un conjuro por parte de un monje o brujo quien ora a las deidades supremas y los espíritus. Cada línea tiene un propósito específico. La primera protege contra castigos injustos y espíritus no deseados. La segunda contrarresta malos horóscopos y mala suerte. La tercera protege contra la magia negra. La cuarta atrae la buena suerte. Y la quinta aumenta el carisma y atrae al sexo opuesto. ¿Qué extraños misterios esconden los tatuajes? Magia, poder y crimen. Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, llegamos ya al final de nuestro programa, teníamos mucho de qué hablar. Si les ha gustado este programa en especial, denos like, comenten aquí abajo desde donde nos ven. Saludos a todos los hermanos de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, a todos ustedes se les quiere mucho. Si les gusta esto, pueden buscarme a mí como Los Audios de Cruz Escribiente, es como Más Allá, pero en podcast, ahí en YouTube, Los Audios de Cruz Escribiente. Señor Julio Talamonti, muchas gracias por estar con nosotros en este programa, un saludo grandísimo. Muchísimas gracias, para mí ha sido un alto honor compartir con todos ustedes. Esteban, son amplios conocedores de todo este fenómeno criminal de las maras. Lamentablemente hoy tenemos que hablar de él, pero es una realidad que nos está azotando en Guatemala y en toda Centroamérica. Un fuerte abrazo hasta Colombia, un fuerte abrazo a toda Latinoamérica. Gracias, señor Talamonti. Bueno, llegamos al final. Maestro Hernán Bueno, ¿qué piensa usted de lo que vimos hoy? Los fenómenos sociales representan una enfermedad social, a veces, o sea, representan tanto lo bueno como lo malo. Y esta es una representación clarísima de que nuestra sociedad necesita cambios profundos. Es un colectivo que ha venido haciendo daño durante muchos años y es preciso voltear la mirada y hacer un análisis cuidadoso como estos que estamos empezando ya a hacer. Señor Edwin Olaya, ¿qué piensa usted, pero también dónde consigue? Usted tiene canal de YouTube ahora y tiene un montón de actividades. ¿Qué nos habla de eso? Como si el tiempo sobrara. Libro. No, bueno, Esteban, Joana, Hernán, al profesor Talamonti, un gustazo compartir esta noche con ustedes. Ciertamente estas miradas paralelas al delito creo que son un buen recurso para pensarnos qué es lo que está ocurriendo con el mundo. Esto no es de Centroamérica únicamente. Aquí una pequeña acotación. Se ha establecido en algunas investigaciones algunos acercamientos de grupos organizados criminales en Colombia con las maras. Es decir, que esto no es de ellos. Realmente el delito es una cuestión de todos y gracias por abrir este espacio para que lo miremos de otra manera, pero también pensemos para dónde vamos como sociedad.
Canal de YouTube Eolaya M, algo que se llama barra criminológica. Ustedes decidirán si está bueno o no. En todo caso, bienvenidos y de nuevo, muchas gracias. Ya mismo me voy a suscribir acá. Y bueno, Johanna, gracias. También tiene un canal que se llama Ventana del Misterio. Sí, señor, Ventana al Misterio en YouTube y en todas mis redes sociales como @yarenasb, porque voy a estar junto a Alejandro Bernal haciendo un evento el próximo 19 de julio en el que vamos a analizar las últimas noticias del fenómeno ufológico y casos muy interesantes. Así que si ustedes quieren participar, van y buscan la información en @yarenasb. Bueno, ustedes que están allá, muchas gracias por estar en Más Allá. Yo solamente les quiero decir que este ha sido un programa especial. Hemos abierto la puerta al misterio, hemos visto esos símbolos arcanos, misteriosos en los cuerpos de los mareros, de la 18, de la Salvatrucha, de estas organizaciones criminales, y lo hacemos de alguna manera para entender que esto es algo humano, pero es algo humano que está ligado al crimen, a lo negativo, a lo oscuro en ese sentido, a la maldad. No seamos maldad, seamos siempre luz, buscamos siempre el amor, busquemos siempre ser buenos con los otros, con los que compartimos el mundo. Y a ustedes solo les quiero decir, los queremos mucho, nos vemos dentro de 8 días y no olviden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá.